Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora o el lugar en el que me estés viendo. Mi nombre es Salvador Tartaglia y vengo a hablar sobre la historia de la televisión. Esta es una tecnología que lleva décadas incorporada en nuestros hogares, a lo largo y ancho del mundo. Por eso a nadie le hace falta hoy en día que se explique qué cosa es la televisión. Sin embargo, pocos saben cómo funciona un televisor, y es que esto es un terminal de recepción de información enviada por cable, satélite u ondas hertzianas, que brinda un patrón específico de puntos de luz que se desplegarán en la pantalla. Así genera una imagen y una sensación de movimiento de la misma. Todo esto acompañado de una secuencia de sonido sincronizada. Para que los primeros avances en la televisión pudieran darse, primero debieron lograrse los siguientes hallazgos tecnológicos, como en la fotografía y el cine. Los primeros éxitos en conservar las imágenes y ponerlas en movimiento se lograron durante el siglo XIX, cuando la técnica fotográfica logró sus primeros daguerrotipos y fotografías de larga exposición a la luz. Luego vino el teléfono, que era la capacidad de transmitir la voz humana codificada en impulsos eléctricos. Y la radio, que era la transmisión de ondas electromagnéticas mediante la manipulación de los campos eléctricos y magnéticos. La historia de la televisión inicia con la invención del disco Nitku en 1884, que era un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz que servía para proyectar sobre láminas de selenio la luz proyectada por los objetos. En 1900 nace la palabra televisión. Este término fue empleado por primera vez por el científico ruso Konstantin Persky en un documento leído en el primer Congreso Internacional de Electricidad, celebrado en París. Viene de la palabra griega tele, que significa distancia, y la palabra latina vicio, que significa visión. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925, cuando el escocés John Logie Baird logró sincronizar dos discos Nitku unidos a un mismo eje, usando uno como transmisor y otro como receptor. Transmitió eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. La experiencia se replicó ante la Royal Institution de Londres en 1926. En 1927, Baird logró transmitir la misma imagen a lo largo de 438 millas usando un cable telefónico. En 1931, el físico estadounidense de origen ruso, Vladimir Kozma, creó el primer dispositivo que satisfactoriamente podía captar imágenes, conocido como el iconoscopio. Después, el ingeniero de radio estadounidense Philo Taylor inventó el tubo disector de imágenes, que es un aparato electrónico destinado a la recepción y reproducción de señales de televisión, siendo estos dos inventos los que más adelante marcarían los inicios del sistema de televisión eléctrica. La BBC, CBS y NBC de Estados Unidos fueron las primeras en realizar emisiones públicas de televisión utilizando sistemas mecánicos. Estos programas no se emitían en un horario regular. Solo hacia 1936 en Inglaterra se realizaron las emisiones con horario regular, y en Estados Unidos no sería hasta 1939. Todas estas emisiones quedaron interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 70 se daría un gran paso, un gran acontecimiento que marcaría para siempre la historia de la televisión, y es que se logró la aparición del color. Rápidamente su sistema fue mejorando, las tecnologías avanzaban y cada vez se perfeccionaban con más canales y más productoras de programación. Empezando los años 80, apareció la televisión satelital, alcanzando una gran dispersión a nivel mundial. Y para América Latina, a partir de 1984, Televisa empezó a utilizar el satélite PanamSat para que sus transmisiones tuvieran alcance mundial, logrando que la señal en español abarque la totalidad de los 5 continentes. Ya en la década de los 90 se comenzaron a recibir las señales de producciones y canales de televisión de todo el mundo.
teniendo con este medio acceso a diferentes culturas, economía, costumbres y acontecimientos a nivel mundial. Para finalizar, una pequeña reflexión de lo que depararía el futuro de la televisión, y es que este es incierto, pero en muchos sentidos apunta hacia el Internet y el mundo de las redes. La sustitución de televisores por pantallas de computadora o por teléfonos es una tendencia en marcha, es algo que ya está pasando, por lo cual es posible que la televisión se reinventará de acuerdo al modo de consumo del usuario, es decir, más personal, más interactivo, más multimediático, dándole más opciones al usuario. Sin más que decir, muchísimas gracias.